Yo creo que tenemos miedo por las cosas que nos pasan en el día. Porque cuando algo nos asusta mucho o no nos gusta, nos da como miedo. Cuando sentís que puede haber algo peligroso, te da la sensación de miedo. Por ejemplo, como no te animas a algo y como te da miedo. Si en el día te enterás de algo que no te gusta y que no es lindo, quizás después a la noche te agarre miedo y no te puedas dormir por eso. No solo tenemos miedo por la imagen, sino también tenemos miedo por cosas que leemos o por cosas que sabemos. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los payasos porque sé que hay payasos que no son buenos, que son malos y que te pueden aparecer en el medio de la cara a la noche. A mí me da mucha fobia a las arañas. La oscuridad. Las tarántulas. A mi perro algunas veces cuando me empieza a morder. Bueno, aquí estamos, continuamos y la pregunta tiene que ver justamente ¿por qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos pasa con el miedo? Estábamos charlando con el doctor, pero también queríamos hablar del cine, esta particularidad que tiene justamente el género. Vamos al informe y recibimos a nuestro invitado. Si hablamos de miedo, no podemos dejar de lado al cine, que hace décadas que nos asusta con películas que ya son clásicos. En 1922 se estrenó el film mudo Nosferatu, dirigido por Frederick Wilhelm Murnau. Fue la primera vez que se llevó al cine una historia relacionada con el personaje del conde Drácula. En 1960 se estrenó Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock. Se trata de uno de los films más legendarios del género de suspenso y terror. Además, es considerada la primera película del subgénero slasher, en el que es habitual la aparición de un psicópata que asesina a mujeres jóvenes. El Exorcista, uno de los grandes clásicos del cine de terror, se estrenó en 1973. Fue protagonizada por Linda Blair, que interpreta a una nena de 12 años que está poseída por el demonio. De 1975 es Tiburón, de Steven Spielberg. En este film se cuenta cómo un enorme tiburón blanco atemoriza a un grupo de bañistas en la costa oeste norteamericana. Un maestro del cine de terror es John Carpenter. Entre sus múltiples películas se destaca Halloween, estrenada en 1978. En ella es notoria la decisión del director de no mostrar de manera gráfica toda la violencia que se presenta de manera latente. Finalmente, el último gran clásico del cine de terror es la saga Pesadilla, en la que el personaje central es el famoso Freddy Krueger. Freddy se aparece en las pesadillas de los adolescentes para asesinarlos, y esos crímenes tienen repercusión en la vida real. Y para hablar de cine y de este género tan particular que es el cine de terror, trajimos a un gran guionista y director que es Fabián Forte. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Un placer tenerlo. Bueno, a ver, primero quiero, ¿desde chico te interesa, te gusta el género? ¿No te daba miedo? Sí, me daba miedo. Por eso creo que decidí dedicarme a esto. Claro, de chico siempre fue mi pasión ver películas de terror. Después con el tiempo cambié y mi pasión es hacer cine, más allá del género, ¿no? Pero me llamaba la atención esa pulsión, ¿no?, que hay detrás de la muerte, tal vez, o los fantasmas. Y bueno, de alguna manera ese miedo, ¿no?, me llevó también a investigar y a ver cine de terror y a enfrentar el miedo, tal vez, ¿no? Mirá vos. ¿Y qué hay? O sea, ¿qué tiene que tener el género para pertenecer realmente? ¿Hay tips, hay detalles, hay cuestiones que tiene que haber en una película para que realmente sea una película de terror y funcione como tal? Mira, yo creo que sí, y el cine... ¿Y hay reglas? Hay reglas. El cine norteamericano nos lo demuestra todo el tiempo, ¿no? Con las películas de terror que suelen ser taquilleras, ¿no? Hay como elementos que se van repitiendo. Básicamente creo que tiene que haber una identificación fuerte, ¿no?, del espectador con los personajes de por sí. Después, el miedo es tan primitivo, ¿no?, que uno como espectador también se va, o sea, se va identificando con los personajes, se va sintiendo ese temor, ¿no? Y recién lo escuchaba el especialista y él hablaba también, ¿no?, del asunto de esta adrenalina, ¿no?, de esto de sentirte vivo, de subirte a una montaña rusa también, ¿no?, de tener una emoción fuerte y saber, siempre que vas al cine, vos sabés que te están contando una historia, que eso es mentira, pero hay como un acuerdo tácito, ¿no?, donde vos decís, ok, eso que estoy viendo es una historia de ficción, pero en este momento vamos a jugar a que es real, ¿sí? Y estoy acá en esta sala a oscuras, estoy compartiendo un ritual con toda la gente que está alrededor mío, viendo esta historia, y bueno, y todos nos estamos asustando, todos la estamos pasando, todos tenemos una emoción intensa, que después cuando termina la película tal vez relajamos, ¿no?
Y eso sucede en muchos ámbitos, ¿no? Como el que escala montañas, si querés, ¿no? Más allá que sea un deporte, ¿no? Hay gente que necesita eso, como también hay personas que no ven cine de terror, que también lo escuché en este programa. Hay personas que no... Bueno, a mí no me encanta la verdad. Claro. Quiero reconocerlo, pero he visto algunas películas de terror, pero no es un género que me guste así particularmente. También hablábamos de reglas y hay algo que es clave, porque recién veíamos algunos ejemplos de películas en donde la música te va atrapando, te va llevando y te genera ese terror, ese pánico, ese miedo. Sí, es fundamental. ¿Ves? Por ejemplo. Ah, terrible. Psicosis. Eso ya es una marca ya casi que instauró Psicosis, digamos, ¿no? Con esa música. Yo creo que en el cine en general, ¿no? O sea, cuando vos estás encuadrando algo, estás diciéndole al espectador qué es lo que tiene que ver, ¿no? Por lo cual el sonido arma todo lo que está alrededor, ¿no? Todo eso que vos no ves, el sonido se encarga de transmitírtelo, sea en el foley, sea en los pequeños detalles sonoros. A veces cuando vos haces una película de terror, como en cualquier otro género, ¿no? Hay sonidos que suenan distintos a la vida real, digamos, ¿no? Los disparos o las trompadas o las cuchilladas, hablando de Psicosis, ¿no? Por lo cual el cine reinventa sonidos, ¿no? Para darle al espectador ese efecto sonoro, ¿no? Y transmitirle esa idea. Por lo cual en el cine, a través de la música, a través de los sonoros, sí, claro, se arma todo ese, digamos, sí, claro, toda esa realidad que uno no ve en el encuadre, sí, pero que a través de los sentidos uno lo puede disfrutar. Bueno, el ejemplo de Psicosis. Vamos a ver la película, la escena de la película, esa famosa escena de la ducha, la música tan particular, y lo que viene después. La compartimos, mirá. Terrible. Pero la música es como que, es verdad, te genera algo muy particular. Totalmente. Te da incluso más miedo, ese sonido. Sin dudas. De hecho, yo le pedí a la producción de ver la misma escena sin la música, para ver si nos genera lo mismo o no. Vamos a verlo. Bueno, cumple mucho más el objetivo con la música. Por supuesto, viste lo que te decía, ¿no? Del asunto de las cuchilladas, ¿no? Creo que fue un recurso, ellos acuchillaban un melón, por ejemplo, ¿no? Después lo pusieron sobre la cuchillada, pero ahí también es una escena que creo que tiene como 40 planos, ¿no? O sea que el truco, por hablar truco de magia si querés, también está en el montaje, ¿no? Hay varias cuestiones técnicas en esta película. Por ejemplo, Norman Bates, que aparece en contraluz, él acuchilla de una manera, la lluvia, o sea, la lluvia de la ducha, va como en contraste, ¿no? A la cuchillada de él. También hay muchos planos detalles en donde el cuchillo ni siquiera toca la piel de ella, ¿no? Y todo el montaje de alguna manera... No es una escena sangrienta. Para nada. No es una escena sangrienta, pero evidentemente no necesita serlo. Seguro, hoy día no, y sobre todo el cine fue creciendo en morbo, hay mucho cine gore, ¿no? En donde se caracteriza por mostrar torturas o ser muy, muy específico, ¿no? Justamente antes hablaban de que Carpenter, cuando hizo Halloween, se dedicó a generarle al espectador esa violencia que no veía de alguna manera, no mostrarlo, ¿no? Y hay otro tipo de cine, que es el cine que a mí particularmente no me gusta, que es como que se deleita con esas cosas, pero también es como que de alguna manera el público tiene como, o sea, tal vez el adolescente busca ese tipo de violencia en el cine, ¿no? Por lo cual Psicosis, que estaba hecha por el maestro Hitchcock, que es un director sobre todo de suspenso más que de terror. Sí. Yo creo que él era un visionario y era un tipo que manejaba muy bien la tensión de las películas que él hacía. Si vos ves Psicosis, es una película que tiene, es muy profunda en lo psicológico, digamos, ¿no? O sea, no es solo una película de terror, es una película que también habla de un aspecto humano y creo que es una película que te deja determinados, o sea, habla de distintos temas, no solamente pretendía asustar,
Y hay muchas películas hoy que le dicen las fuck movies, que son para abrazar a tu noviecita cuando tenés 13 años, cuando se asustan, digamos, que son solamente para asustar, provocan eso, digamos, y el sonido está todo el tiempo basado en los sobresaltos, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, el cine de terror a veces cae en determinados clichés, ¿no es cierto? Claro, pero no todo el cine de terror Como es la así. lluvia, la oscuridad. Exactamente. Bueno, hay una escena que creo que es mucho más notoria, en una película en donde la música es clave y es Tiburón. ¿La tenés por ahí? Dale. Coming. Hooper, get clear of the bow. Hooper! Tie it up, will you? Your turn, Quinn. Hooper, where are you? Hooper, hurry it up now, tie it on. Hurry it up, he's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Come on, Hooper, come on, hurry up, tie it on. Esta música, Terrible. yo creo que, ahora lo vamos a ver, pero si no le pones música, para mí es un documental de pesca. Pero con la música, si viene el tiburón, viene el tiburón. ¿O no? Ponela sin música. Kill it, Quint. Kill it. Now. Shoot. No pasa nada. ¿Te das cuenta? Sí. Nada, la música es lo que te pone como loco. Había una de las nenas dijo algo muy inteligente que dice, no solamente viendo, sino escuchando o pensando. Y recién comentábamos fuera del aire el tema de otro tipo de documentales que a mí me asustó mucho y usó otros recursos, me parece que me corrija por favor, pero desde lo neurológico con lo cognitivo, que son los documentales, aparecen como documentales sin música, como Blair Witch o Rec, y que dan mucho temor, porque, por lo menos a mí me dieron mucho temor, porque parecen que son reales. Y eso es lo que hablamos hoy, que el cine uno hace un ritual sabiendo que no es real, pero cuando uno se sienta ahí, entiende que es como un documental, como que está pasando realmente. Como que sucedió de verdad. Exactamente, y apela a otra instancia sin música que realmente en nuestro fenómeno inconsciente genera, por lo menos, que me corrija él, pero bastante va de otro lado, sin música, pero usándolo como realidad. Una realidad un poco más real, es un documental realmente. Bueno, es que Blair Witch igual se vendió de esa manera, como diciendo, fue un grupo de personas que fueron al bosque y que vivieron esta experiencia. Sí, incluso hubo una estrategia ahí de venta en donde los actores no aparecieron durante 6 meses, ¿no? Porque se armó una historia, o sea, ficcional, que era que ellos estaban desaparecidos, ¿no? Y Blair Witch, o sea, concretamente Rec muestra estos seres, muestra monstruos, pero en Blair Witch vos no ves absolutamente nada. Todo está construido del sonido. Y yo, cuando la fui a ver al cine, realmente a mí me impactó mucho. Hasta incluso yo un momento decía, ahí está la bruja, vi algo. Y en realidad no viste nada, ¿no? Está todo sugerido, ¿no? Por lo cual, sí, claro, obviamente el sonido es fundamental. Yo a la bruja la vi, pero un estudiante de La Plata. Sí, bueno, sí. La bruja, pero que le mando un abrazo grande. Tenemos una sección que se llama ¿Quién fue? Y en este caso es un maestro del terror. Nacido en España, adoptado por nosotros en Argentina. Narciso Ibáñez Menta. Fíjense. Narciso Ibáñez Menta fue un actor, director y guionista español nacionalizado argentino. Nació en 1912 y ya desde pequeño comenzó a brillar en los escenarios. Aunque su trayectoria es amplia y variada, Narciso es definitivamente reconocido como una de las grandes figuras del terror. Te duele el pecho, ¿verdad? Es un dolor brusco, duro. Un dolor así, como si estallara en tu pecho cada vez que respiras. Respiras y estalla. Ya no piensas en nada, solo en dormir. En dormir. A partir de 1931 se radicó en la Argentina, dando comienzo a lo que él mismo llamó la etapa más importante de su vida artística y personal. Se inició en el género del terror en 1933, primero con una adaptación teatral de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y luego con una puesta en escena de El fantasma de la ópera. Es a él y a su hijo, Narciso Ibáñez Serrador, a quienes le debemos el inicio del ciclo televisivo Obras Maestras del Terror, que comenzó a emitirse en 1959. Fue tal el éxito que en 1960 se realizó la película homónima.
Otras de sus más terroríficas interpretaciones las podemos ver en El fantasma de la ópera, El monstruo no ha muerto, El hombre que volvió de la muerte y El pulpo negro. Esa mascarilla. La deducción es muy simple. Leblanc. Arturo Leblanc. Exacto, señor Gade. Arturo Leblanc. Yo soy el autor, el director y el protagonista de la mejor obra de toda la historia del teatro. El pulpo negro. Todos programas que han alcanzado altísimos niveles de audiencia y han asustado a más de una generación. Un fenómeno. Narciso Ibáñez Menta, El pulpo negro. Yo me acuerdo del pulpo negro por una cuestión de edad más que de las otras cosas que ha hecho Narciso Ibáñez Menta. Bueno, tenemos que hacer una pausa muy breve, ya vendremos con las conclusiones, seguimos con nuestros invitados, pero antes les cuento, también en vacaciones de invierno todos tenemos misiones. Mirá. En un mundo donde todos tenemos objetivos, el misterio no puede esperar. En la vida, todos tenemos misiones.